revelado. El impactante diseño divino de la Torre de Babel y su mensaje transformador del pacto. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, en la llanura de Sinar, un pueblo se unía en un propósito fervoroso. Tras el diluvio, la descendencia de Noé, llenos de esperanza y ambición, habían comenzado a construir una gran ciudad. En el centro de esta comunidad, los hombres y mujeres se congregaban para erigir una torre que alcanzara los cielos, convencidos de que de esta forma se forjarían un nombre y evitarían la dispersión que había amenazado a sus ancestros. Aquellos días eran de labor intensa y sueños desmesurados, y Noé, el anciano que había caminado con Dios, observaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Los ladrillos eran apilados uno sobre otro, espolvoreados con mortero de pez, mientras los hombres arrastraban piedras y se reían entre ellos, ignorando la advertencia de su padre Noé. De pie entre las ruinas del antiguo juicio divino, Noé recordaba las palabras de su Dios, quien, tras las aguas del gran diluvio, había prometido no volver a destruir la tierra. En su corazón entendía que el fuego de la ambición estaba a punto de consumir a sus hijos y sus descendientes. Nimrod, un gigante en estatura y ambición, emergía como el líder carismático y determinante, incitando al pueblo a unirse en torno al sueño de la torre. Con su voz resonante como trueno, prometía grandeza y poder, y el pueblo lo seguía, incapaces de ver que sus corazones se alejaban del propósito divino. Pero entre ellos estaba Sem, uno de los hijos de Noé, que aunque su voz era callada y temerosa, aún conservaba la sabiduría y el temor de Dios que su padre le había transferido. Padre, la torre de Babel se alza, pero aún olvidan las palabras del Altísimo. Multiplicaos y llenad la tierra, decía Sem con preocupación. Noé, mirándolo con sus ojos cansados y llenos de sabiduría, le decía, es de temer, hijo mío. Su deseo de hacerse un nombre los llevará a la ruina, en lugar de honrar al Creador. Mientras la torre se elevaba, el aire espeso vibraba de expectativa, y la presencia del Creador comenzaba a sentirse. Entonces, un día el cielo se oscureció. Los trabajadores de la torre, en medio de su labor, se detuvieron al escuchar un retumbar como el de un trueno, y de repente una densa neblina descendió sobre ellos. Era un signo de la intervención divina. En un momento, el estallido del lenguaje saturó el aire como un torrente rugiente. Las lenguas de fuego comenzaron a danzar entre ellos, creando confusión. Hombres que antes compartían un único lenguaje, ahora se veían perdidos entre sus propias palabras, incapaces de comunicarse. La ambición que había unido a la humanidad se convirtió en caos. La construcción se detuvo abruptamente mientras cada grupo se dispersaba por la tierra, llevándose consigo sus propios idiomas y costumbres, huyendo de la confusión que los había envuelto. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Noé, con el corazón pesado, comprendía que el juicio era un acto de amor, una oportunidad para que la humanidad encontrara su camino nuevamente hacia el pacto divino. Cada pueblo, disperso pero no olvidado, comenzaría a buscar respuestas a su nuevo destino. La historia de Babel se tornaba un eco de la eterna búsqueda humana por el significado y la unidad,
bajo el anhelo de ser restaurados en el amor de Dios. ¿Cómo se entrelazaría el futuro de la humanidad con el plan divino que se desplegaba y cuándo volverían a encontrarse en la unidad del Espíritu? La historia no hacía más que comenzar. Mientras los escombros de la torre resonaban con el eco de conversaciones incomprensibles, el pueblo, disperso por la vasta tierra, buscaba desesperadamente su lugar en un mundo que ahora parecía ajeno. Los hombres, mujeres y niños, cargados de incertidumbre, se adentraban en un territorio desconocido, cada uno llevando consigo la chispa de la confusión y la fragmentación. Sem, observando desde lejos la disolución de la unidad que había soñado su pueblo, sintió el peso de la responsabilidad. Él sabía que el Dios Altísimo que su padre Noé había servido no había olvidado a su creación. Sus pensamientos giraban como el viento, mientras buscaba un camino a seguir. ¿Acaso había un propósito en medio de tal caos? Se dirigió hacia las montañas cercanas, buscando un lugar de soledad donde pudiera clamar al cielo por entendimiento. En la cima, bajo un cielo estrellado, Sem elevó su voz al Señor pidiendo comprensión. «Oh Dios de mis padres, escucha mi clamor. ¿Por qué ha permitido esta confusión? ¿Acaso existe en tu propósito un camino hacia la redención? El deseo de edificar un nombre ha traído ruina, pero en tu infinita soberanía enséñanos a volver hacia ti». Las estrellas parecían brillar más intensamente, como si respondieran al clamor del hijo de Noé. En su corazón, Sem sintió una presencia cálida acompañándolo, un soplo divino que le susurró palabras de esperanza. «A través de la dispersión, forjaré un nuevo camino. Los pueblos que se separaron alzarán sus voces en diferentes lenguas, pero en mi tiempo yo juntaré sus corazones nuevamente bajo un solo propósito, la reconciliación». Mientras tanto, en las tierras lejanas, las naciones comenzaban a establecerse. Cada grupo, guiado por sus nuevas lenguas y tradiciones, buscaba establecerse de nuevo, construyendo sus identidades llenas de matices y colores de la diversidad humana. Sin embargo, una sombra de melancolía pesaba sobre ellos. En medio de su rica historia, la añoranza por la unidad aún resonaba en lo profundo de sus almas. Los hijos de Nimrod, ambiciosos y llenos de fervor, también sentían el vacío de su proyecto fallido. Aunque estaban dispuestos a seguir su líder, un susurro de anhelo por lo que habían perdido continuaba presente entre ellos. ¿Acaso realmente hemos hecho bien al buscar hacernos un nombre o hemos desafiado al Creador?, se preguntaban mientras sus corazones luchaban entre la ambición y la verdad. En la aldea de Ur, un pequeño grupo de hombres, guiados por un anciano sabio llamado Abram, comenzó a buscar un significante cambio. Él, con un corazón inquieto, había sentido un llamado divino. Mientras los demás se complacían en la nueva independencia de sus lenguas, Abram anhelaba la verdadera unidad bajo el único Dios. «Escucharé su voz y prometo ser un testigo de su propósito», se decía, sintiendo la esperanza renacer en lo profundo de su ser. Dios había comenzado a mover las piezas del rompecabezas divino, y aunque la tormenta de Babel había dispersado a los pueblos, había un plan más grande en curso, uno que uniría alguna vez más a la humanidad en su nombre. Así, mientras las tierras eran pobladas y las culturas emergían, la promesa se tejía entre los corazones de aquellos que, aunque distantes, habían sido marcados por el mismo Creador. ¿Sería Abraham la clave que Dios usaría para reescribir la historia de la humanidad? El horizonte estaba lleno de posibilidades, y el eco de la promesa divina comenzaba a resonar suavemente. «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Nuevas revelaciones aguardaban a la humanidad. En el resplandor tenue del alba, mientras el sol empezaba a asomarse sobre el horizonte, Abram se despertó con la mente llena de visiones.
Había estado meditando sobre la promesa que Dios había sembrado en su corazón. La quietud del amanecer lo rodeaba, pero había un clamor en su interior que pedía ser escuchado. ¿Cómo puedo, oh Señor, ser parte de tu plan? Susurró al viento, mirándose a sí mismo en la vastedad del mundo que lo rodeaba. Mientras tanto, los hijos de Nimrod se tambaleaban en el eco de su propia ambición. Las excavaciones en la tierra de Babilonia seguían buscando los cimientos de lo que era una torre en la búsqueda de un nombre, un legado. Sin embargo, el recuerdo de la confusión divina aún ardía en sus mentes. ¿Es esto el destino que buscamos?, se preguntaban, cuestionando si su líder los había conducido al camino de la pérdida eterna. «Dejad de construir para vosotros nombres», decía uno de los jóvenes, de ceño fruncido, «y mejor construyamos nuestra relación con el Dios que nos creó». Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. Sin embargo, la lealtad a Nimrod era fuerte, y muchos dudaban de un camino alternativo. En la aldea de Ur, los corazones de los hombres y mujeres se llenaban de expectación. Abram, el anciano sabio, había convocado a su familia y amigos. En una reunión rodeada por la luz parpadeante de las lámparas de aceite, él compartió la visión que le había sido revelada. «Hermanos, se ha hablado de un pacto. El Altísimo ha prometido que a través de nuestra obediencia seremos una fuente de bendición para todas las naciones». Los ojos de todos brillaban de anhelo. ¿Cómo podemos ser una bendición si estamos fracturados por el idioma y la tierra?, preguntó Sarai, su esposa, su voz un eco de la pena que sentía en su corazón. Abram, con una calma profunda, respondió: «No es por la fuerza de un monumento en la tierra, sino por la fidelidad de un corazón que sigue la voz del Creador. Tal vez sea nuestra integración en el propósito de Dios lo que finalmente unirá nuestras lenguas y corazones». Mientras hablaba, una suave brisa recorrió la reunión como un mensaje del cielo. De repente una nube se posó sobre ellos, iluminando su entorno y creando un ambiente sagrado. La presencia del Señor se sentía evidente. «Así como di a Noé el arco como sello de mi pacto, os prometo que muchos serán restaurados cuando lo busquen de todo corazón». Resonó una voz celestial, llenando el aire con el poder de una promesa divina. Otras tribus, atraídas por la luminiscencia del encuentro, empezaron a acercarse, reconociendo la fuente de esa luz. Había un sentido de unidad, un posible inicio de un camino hacia la reconciliación. Sem, desde su propia montaña, vio el fulgor en la distancia y supo que un cambio estaba en marcha. «¿Es esto lo que habías prometido, oh Señor?», clamó con fervor. «¿Podrá Abram ser el canal de tu redención para las naciones distintas?». Las palabras del Altísimo danzaron en su mente. «Yo juntaré a mi pueblo, no como lo hacen los hombres, sino como lo ordene mi voluntad», murmulló en profunda reverencia. Justo cuando la expectativa alcanzaba su punto más alto, las palabras resonaron. «La tierra clama en busca de redención, y a través de ti lo haré, Abram». Así, mientras el sol comenzaba a brillar con cierto esplendor, la semilla de una nueva nación se sembraba, y el eco de un pacto divino empezaba a cumplirse. La siguiente pregunta flotaba en el aire, como un recordatorio del diseño soberano de Dios. ¿Cómo transformaría Él esta añoranza de unidad en un cumplimiento glorioso? Abram se mantuvo en silencio. Sus pensamientos estaban ahora inmersos en la revelación fresca del Señor. Mientras la nube sagrada se disolvía poco a poco, la luz del amanecer desbordaba su esplendor sobre todos los presentes. Era un día que resplandecía con promesas y nuevos comienzos, pero también envolvía a un creciente dilema. En las calles de Ur, la murmurante inquietud de la comunidad era palpable.
Las noticias de la manifestación divino habían comenzado a viajar rápidamente. Los pueblos vecinos debatían la veracidad de lo que habían escuchado. ¿Puede ser que este hombre, Abraham, haya llegado a ser el portavoz de Dios? Se oía en susurros. ¿Será posible que la unidad prometida sea nuestra salvación? Al mismo tiempo, en los rincones de Babilonia, los hijos de Nimrod, todavía firmes en su determinación, discutían acaloradamente el futuro de su construcción. ¿Acaso temerán a un Dios que ha confundido nuestra lengua? Manifestó uno de los arquitectos apasionadamente. Debemos redoblar nuestros esfuerzos y construir un lugar donde el cielo y la tierra se unan en un solo nombre. La imperiosa necesidad de controlar su destino los cegaba ante la advertencia de la gran implosión que ya había comenzado en sus corazones. Nimrod, con la mirada fija en la edificación, convocó a sus aliados más cercanos. «¿Veis cómo los conflictos nos rodean? La voz de Abraham es un eco que solo busca desviar nuestra grandeza. No permitiremos que esa obstinación se interponga en nuestro camino hacia la gloria». Pero incluso entre los suyos había un creciente desasosiego. Algunos comenzaron a cuestionar más su liderazgo, recordando las palabras de su preciado ancestro Noé y su pacto con lo divino. Mientras tanto, en la reunión de Abraham, una chispa de esperanza continuaba encendiendo corazones. Sarai, aún preocupada, se levantó y dijo: «Mi esposo, si esta es verdaderamente la senda de Dios, ¿cómo iniciaremos este viaje sin que el miedo a la confusión nos detenga?» Abraham, sintiendo el peso de la pregunta, levantó su mirada hacia el cielo despejado. «Nuestro viaje comienza con fe», respondió. «El Señor ha prometido que seremos una bendición, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él utiliza la debilidad del hombre para manifestar su gloria». Las fervorosas palabras de Abraham resonaron en cada alma presente. A la luz de su proclamación, un fuego sagrado empezó a encenderse dentro de ellos. La reunión se tornó en una consagración colectiva. Hombres, mujeres y niños unieron sus manos, levantando en unidad sus voces a Dios. «Que sea tu voluntad, oh Señor, que nuestras lenguas y corazones se unan, fortalece nuestro llamado», oraban con fervor. Desde la lejanía los ángeles observaban el fervor de esta congregación. El Altísimo, que había escuchado la oración de su siervo, llevó a cabo un susurro en el viento, anunciando a Abraham: «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia». Era un nuevo mensaje que conectaba su fe con el cumplimiento de su misión. Con esas palabras quedó establecido un nuevo horizonte. Las gentes de Ur, los pueblos cercanos y aún los murmullos lejanos de Babilonia comenzaron a percibir que, a través de la obediencia y la reverencia, surgiría una realidad más allá de lo imaginado. La tierra, ansiosa por restablecer el orden, esperaba la acción de su Creador. Así que mientras muchos corazones ardían con propósito, otros aún titubeaban entre la duda y la certeza. Abraham enfrentaba la gran responsabilidad de seguir firme en la promesa divina. «¿Dónde me llevarás a continuación, oh Señor?», clamó a su Creador, anhelando más claridad. Justo en ese instante de revelación, un eco resonó en su espíritu, recordándole el gran diseño que Dios tenía. Un plan que afectaría no solo a su linaje, sino a todas las naciones. La torre, el símbolo de la desunión, será transformada en un testimonio de unidad. Resonaron las palabras en su corazón. La promesa de hacer de él una gran nación comenzaba a tomar forma, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Cómo será esto posible en medio de la desconfianza y la fragmentación? Con el pensamiento puesto en la voluntad divina, Abraham sabía que el futuro del pacto dependía de la fidelidad, y la historia apenas comenzaba a desvelar el carácter soberano de Dios. Los días siguieron su curso, y el bullicio en Ur se tornó más denso.
Las gentes empezaron a reunir sus pensamientos en torno a Abram, escuchando con atención las palabras de esperanza que emanaban de su corazón. «Hay un Dios que nos llama», proclamaba entre la multitud. «La promesa del Altísimo es que seremos una gran nación, y nuestra historia cambiará para siempre». Sarai, al lado de Abram, contemplaba la singularidad de este tiempo, mientras sus manos se entrelazaban en un gesto de confianza. «¿Pero cómo podremos avanzar si todas las visiones parecen estar divididas?», cuestionó con preocupación. Sus ojos reflejaban el fluir de las emociones humanas, la incertidumbre, el anhelo y la fe resonando en su interior. «Cada posición que tomemos, Sarai», respondió Abram con firmeza, «debe ser guiada por la revelación que hemos recibido. Debemos abandonar lo que conocemos y marchar hacia lo que Dios nos ha prometido. Los vientos soplan a favor de nuestro destino y debemos ser los que se dejan llevar por ellos». En Babilonia, la agitación no se calmaba. Nimrod, disgustado por la creciente reverberación de las palabras de Abram, intentaba afianzar su dominio. Reunió a los líderes de la construcción y con amargura declaró: «Si permitimos que la voz de Abram prevalezca, nuestra obra será en vano. ¿No vemos que nuestros esfuerzos han de ser redoblados? Escudriñemos los cielos y busquemos conocimiento. Allí hallaremos la fuerza que necesitamos para sostener la grandeza de nuestra torre». Los hombres le escuchaban, pero algo dentro de ellos comenzaba a resquebrajar la lealtad ciega. Murmullos de desconfianza se generaron en un rincón. «Quizás es el tiempo de escuchar lo que Abram y su Dios nos dicen antes de que se desate un juicio mayor». La confusión se multiplicaba mientras los corazones en el pueblo luchaban entre la lealtad a Nimrod y el deseo de reconciliación con el Creador. Mientras tanto, una sombra añadida caía sobre los pensamientos de Abram. No solo era una llamada a la acción, sino también una advertencia. La voz del Señor resonó profundamente en su ser una vez más. «La confusión de las lenguas es un acto de desunión, querido Abram, pero he de usarlo para enseñar al mundo que incluso en la diversidad hay propósito. Mi pacto contigo debe reflejar esa unidad». Abram miró al horizonte. El sol comenzaba a caer, bañando todo en tonos dorados. Las estrellas, que prometían ser su herencia, empezaban a asomarse tímidamente en el cielo crepuscular. «Si hemos de ser unánimes, será necesario que nuestras tribus busquen de mí y se mantengan firmes en la fe», se decía a sí mismo. El clamor de oración resonaba en Ur, las familias se congregaban en compasión y anhelo. Muchos comenzaban a percibir que la luz del Dios verdadero estaba brillando en medio de la oscuridad. Y como si el cielo respondiera, un destello brusco iluminó la noche. «¿Qué sucede?», preguntó uno de los temerosos congregados. «Es el tiempo del milagro», dijo Abram, reconociendo la vocecita del Señor que le decía: «El cumplimiento de la promesa se acerca, no temas, alza tu voz aún más fuerte y yo guiaré tus pasos, incluso a través de la sombra de la confusión». Y en ese momento, un nuevo giro del plan divino comenzó a gestarse. El temor se tornó en valor, la luz se aderezó con esperanza. Aquellos que temían se sentían impulsados a levantarse. Fue entonces que Abram supo que debía bajar el manto de la revelación a los que aún luchaban en el temor, asumir el papel de un precursor que guiara a su pueblo hacia la tierra prometida. Con el cielo cubierto de estrellas, Abram miró una vez más. «¿Y si mi descendencia no solo es para mí, sino para cada nación sobre la tierra?». La pregunta resonaba, abriendo caminos que aún no comprendían. La pregunta que permanecería en el aire. ¿Podrá la promesa del pacto ser despierta en la fe y la unión de los pueblos, o será la confusión una vez más su destino? Así, el misterio de la Torre de Babel se entrelazaba con el propósito divino.
prometiendo un futuro donde la unidad fuera más que un sueño, sino la base de la redención para todas las naciones. El viento soplaba con una suavidad inquietante sobre Ur, mientras las estrellas empezaban a vigilar desde lo alto. Abram se movía entre la multitud, su corazón agitado por el clamor ferviente de su pueblo. Algo dentro de él le decía que el tiempo estaba cercano para una ruptura con el pasado, una transformación que marcaría la historia. En su mente retumbaban las palabras que le había revelado el Señor, dándole un sentido de urgencia. Dejad que los ciegos vean, que los sordos oigan. Mi propósito se está desarrollando. Sarai se acercó a él, sus labios temblando con la inquietud del momento. Abraham, los hombres de Nimrod se están volviendo más audaces. ¿Qué haremos si su odio crece? La división ya arde entre nosotros. Ten esperanza, Sarai, respondió él tomando su mano. Dios no nos ha abandonado. Hay una nueva era a la vista. Esta vez las voces de unidad emergerán. Se necesita un sacrificio, pero lo que Dios ha prometido no se detendrá por la ambición humana. Los rostros a su alrededor parecían mostrar una mezcla de temor y expectación. Entre murmullos, algunos comenzaron a declarar que la voz de Nimrod ya no les seducía como antes. En la lejanía, Nimrod caminaba por los senderos de su torre, ya no con la seguridad de un rey, sino con la inquietud de un hombre cuya obra se tambaleaba. ¿Por qué se llenan sus corazones de duda?, murmuró entre dientes, buscando en vano el apoyo de sus cercanos. He de demostrar que mi grandeza es más fuerte que esta confusión. La torre será nuestra salvación. Fue entonces que en medio de esa brega, una repentina claridad se apoderó de Abraham, como una luz que dispersa la oscuridad. Una revelación divina, un eco de la voz que le había prometido la tierra, resonó en su interior. Abraham, haz un llamado a reunir a los que buscan la verdad. Invítalos a repensar su camino. La torpeza de la humanidad se revelará, y en la fe unida ellos hallarán la dirección que anhelan. Seremos un pueblo distinto, compartió Abraham, levantando su voz sobre el murmullo. Unidos en nuestra búsqueda del Dios Altísimo, quien prometió que nuestra descendencia será bendición para las naciones. La multitud ansiosa comenzó a acercarse, escuchando su voz con renovado fervor. Una chispa se encendió en sus corazones, y algunos se atrevían a imaginar un futuro donde la maravilla de Dios brillara sobre ellos sin rivalidad. La luz del cielo parecía ahora más intensa, fortaleciendo su resolución. En la torre, Nimrod presenció cómo su poder se desvanecía. «No puedo permitir que esto continúe», gritó, lleno de furia. Convocó al consejo excitado, pero la voz del temor cundía entre sus filas. ¿No ven la nube sobre nosotros? Pueden servir a un Dios, o siempre servirán a mí. Sin embargo, los murmullos de los hombres se hicieron más fuertes, resonando en pequeños grupos. ¿Y si la respuesta que buscamos está en el Dios de Abraham? Abraham, percibiendo el cambio, se sintió renovado por la atención de su pueblo. Aún en el caos hay un propósito, afirmó él. Los vientos de la historia se alinean con la voluntad del Altísimo. Él nos equipará con la fuerza para avanzar, y será su amor y su promesa las que nos guiarán. Mientras esta poderosa declaración era proclamada, la luz sobre la torre comenzó a distorsionarse. Hubo un silencio sobre Ur, como si el cielo mismo estuviera sosteniendo la respiración ante la inminente decisión de la humanidad. ¿Cuántos de ustedes escucharán y seguirán al Señor?, preguntó Abraham, y muchos alzaron sus manos, buscando la conexión divina que había estado perdida. El caos en la construcción de la torre apenas comenzaba a manifestarse. La confusión de las lenguas apuntaba hacia algo más allá de la simple ambición. Era una advertencia del cielo, una señal del divisor de caminos. Este es el tiempo de la revelación,
pensó Abram con ardor. Dios no solo está por abrir una puerta, sino que está preparando un camino donde todas las naciones serán bendecidas. Sin embargo, el tiempo de tomar la decisión crucial estaba próximo. El eco de la promesa aún resonaba. Es por medio de tu simiente que las naciones serán redimidas. Las preguntas danzaban en la mente de Abram. ¿Hasta dónde llegaría su obediencia? ¿Comprenderían todos los que están convocados cuál es el verdadero diseño del grande? Mientras se sumía en la incertidumbre y la fe, sabía que una revelación todavía se hallaba oculta en la sombra del futuro. La torre estaba a punto de caer, y la gloria del Dios soberano se manifestaría de formas que no podían imaginar. Una brisa cargada de inquietudes seguía cruzando Ur, mientras el brillo de los cielos se intensificaba, como si el mismo Dios estuviera preparando el escenario para una conclusión monumental. Abram, con el corazón palpitante, observó el tumulto en la multitud que se congregaba en torno a él, ansiosa por escuchar su mensaje. La tensión era palpable, como un hilo tenso justo antes de romperse. «Escuchad, pueblo mío», clamó Abram, resonando su voz entre los murmullos de temor y esperanza. «Nos encontramos en un cruce de caminos, y el Dios Altísimo llama a cada uno de ustedes a elegir la senda que llevará a la redención. La grandeza que nos hemos propuesto edificar no es sino un eco de nuestra incapacidad. Pero en ese mismo eco, la voz del Señor resuena fuerte y clara. Él nos llama una vez más a su promesa de un futuro glorificado». Mientras hablaba, la multitud comenzaba a comprender la profundidad de sus palabras. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos sobre la traición a la ambición de Nimrod. Otros recordaron las historias de antiguos pactos, aquellos tiempos de unidad y propósito bajo la mirada de Dios. Era un momento suspendido entre el cielo y la tierra, donde el futuro parecía frágil y lleno de posibilidades. Nimrod, al enterarse de que la voz del pueblo se había vuelto al Dios de Abram, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Increíble», exclamó ante su consejo, sus ojos llenos de rabia y desesperación. «¿Acaso no comprenden el poder que poseemos? La torre es nuestro bastión. Debemos silenciar esa voz inerme que incentiva la desunión». Pero ya el viento soplaba a favor de Abram. «Un nuevo tiempo ha comenzado», continuó él con fervor, «donde la soberanía de Dios prevalecerá. Sus promesas son eternas, y aunque la humanidad busque divisiones, Él obrará para unir a aquellos que claman a Él en verdad». A medida que Abram hablaba, brotaba en su interior una fe renovada, recordando a Noé y los pactos divinos establecidos antes de él. Así, sus palabras se elevaron al unísono con su propósito. «No os aflijáis por lo que está por venir. Recordad que en la dispersión de pueblos el plan divino traerá un nuevo pacto de gracia que abarca todas las naciones. Venid, amados, busquemos a aquel que nos guiará». Las palabras de Abram comenzaron a penetrar en los corazones de hombres y mujeres, y una poderosa convicción empezó a desplazar al miedo. «En unidad encontraremos fortaleza. En la obediencia hallaremos nuestro refugio», proclamó. Y las manos levantadas ya no solo eran un gesto de esperanza, sino de rendición ante el Dios de la verdad. Mientras tanto, en la torre, los hombres de Nimrod se miraban los unos a los otros, confusos e inquietos, y la esperanza comenzaba a apagarse en sus corazones al ver cómo la fe estaba reinstaurada entre el pueblo. «Construid la torre con más fervor», gritó Nimrod, buscando reprimir la deserción, pero los cimientos de su reino parecían agrietarse bajo el peso del descontento. Abram, vigilante de estos cambios, sintió en su interior que algo sobrenatural estaba por manifestarse. Ya no era solo una cuestión de resistencia humana. Había un hilo divino que ataba su destino al de su pueblo.
El Dios de mis padres ha prometido que el pacto será reforzado. Un pueblo que lo invoca será revestido de poder, murmuró él en oración. Una luz resplandecía sobre él, y la murmurante multitud ahora se había transformado en un clamor unificado. Vamos, seguidores de la luz, permitan que nuestros corazones sean guiados hacia el propósito eterno. Mas en el cielo, una voz sutil resonaba también. A medida que la torre se desmorona, un nuevo principio se alzará. Mis planes no son de confusión, sino orden. La conciencia de Abraham se expandía. Su misión trascendía una simple revelación. Ellos buscarán la verdad en medio de la desolación, pensó, y en ese momento comprendió que la revelación no se detendría allí. En la caída de la insensatez cabría el alzarse de una esperanza inesperada. He venido para guiar una nueva simiente, la confiabilidad de un pacto restablecido. La palabra emergía antes de que su entendimiento se completara. El eco del pacto estaba a punto de resonar en el corazón de las naciones por venir, y con esta convicción, Abraham se preparó para abrazar la plenitud de lo que Dios estaba preparando. Justo cuando el murmullo comenzaba a disiparse, un inquietante silencio llenó la tierra, y ante los ojos de todos, el sueño de una nueva era se asomaba en el horizonte. ¿Cómo responderían las naciones a la promesa que iba más allá de su comprensión? ¿Qué transformaciones estaban a la vista cuando el cielo y la tierra se alinearan para manifestar lo que estaba escondido desde tiempos antiguos? La revelación estaba cerca, y el tiempo para ver la manifestación de la gloria de Dios se avecinaba. Con el eco del clamor aún resonando entre los corazones del pueblo, la atmósfera se tornó densa, y el cielo, como si respondiera a la fe que se había levantado, comenzó a oscurecerse. Un estruendo sordo se escuchó desde la lejanía, como el retumbar de una batalla no vista. Cada mirada se elevó al horizonte, donde se alzaban nubes de torbellinos presagiando un acto divino. Abraham, con su ojo entrenado en los designios de Dios, comprendió que algo trascendental acontecía. El Señor ha hablado, murmuró para sí mismo, su corazón latiendo en un ritmo de expectativa divina. Él no dejará que la ambición de los hombres prevalezca ante su propósito. Mientras tanto, Nimrod, embargado por la furia desatada ante la fe de Abraham, buscó hacerse sentir en el frenesí que lo rodeaba. Pronto veréis que mis planes son indestructibles. La torre que hemos edificado es un monumento a nuestra grandeza. No dejaré que la voz de un solo hombre y su Dios desvíen nuestra misión. Su voz resonó como un trueno, pero en su interior la incertidumbre comenzaba a ahogar su orgullo. Las gentes que había reunido en torno a la torre, algunos en la fe y otros por la coerción, sintieron la sombra de un cambio. Miradas de dudas y murmullos corrían entre ellos, pues la fe de Abraham resonaba más allá de las murallas de piedra que habían construido. Era una fe que llamaba a la reconciliación. «Mirad las estrellas», gritó Abraham ante la multitud que se congregaba, cada vez más ansiosa por escuchar. «El que nos llamó desde la oscuridad nos hará brillar como aquellas luces. Cada uno de ustedes es parte de un diseño más grande, uno que pide obediencia y unidad. El Dios que hizo promesas a nuestros padres no ha olvidado su palabra». Su voz se elevaba y parecía atravesar el tiempo. Entonces, un viento repentino cruzó la plaza, cargado de un poder indescriptible que erguía el espíritu de aquellos que escuchaban. La multitud empezó a alzarse como un solo cuerpo. Un eco de alabanza comenzó a surgir entre ellos, resonando en el aire como una sinfonía de esperanza. «Yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo», proclamó Abraham, recordando las palabras de un pacto antiguo. Pero al mismo tiempo, en su interior, sentía que esta proclamación era solo un destello de lo que estaba por venir.
En lo íntimo de su ser, sabía que la respuesta de la humanidad hacia la gloria del Dios Altísimo estaba cada vez más cerca de ser revelada. De repente, el cielo se rasgó y una luz centelleante descendió de los cielos, envolviendo a Abram y su pueblo en un fulgor sagrado. Aquellos que habían sido cautivados por la voz de Nimrod encontraron la fuerza para volver su mirada hacia el Dios de sus ancestros. Las urdimbres de la fe parecían desplegarse entre ellos como un manto. Al revelarse, no destruirán mi propósito, resonó la voz del Altísimo a través del estruendo de los vientos. La torre caerá, pero mi palabra permanecerá. Y en ausencia de la insensatez humana, se levantaría un pacto eterno que conectaría no solo a su linaje, sino a todas las naciones de la tierra. Abram sintió una transformación dentro de él, un renovado impulso por abrazar aquello que estaba, aunque aún en la penumbra de la revelación. Así será, Señor, afirmó con fervor. El pacto será un puente hacia la eternidad. Pero la sombra de desconfianza aún acechaba a la torre. ¿Qué ocurriría cuando la ira de Nimrod buscara venganza? Y al mismo tiempo, la incertidumbre de qué significaría este nuevo pacto vinieron a su mente. El pueblo, ahora dividido entre dos caminos, era un microcosmos de una lucha más amplia, donde la lealtad sería probada y los corazones establecidos. Abram miró hacia la torre, ahora un símbolo de desafío, y supo que el desenlace de todo dependía de la obediencia del pueblo a la voz que llamaba desde las alturas. Con un paso firme, levantó su mano y pronunció la promesa. «Levantaos y edifiquemos un altar al Dios que nos ha llamado». Las palabras resonaban en el aire, pero tal vez, en el fondo de su ser, ya sabía que este acto de fe sería solo el comienzo de algo mucho más asombroso. La verdad aguardaba. Pronto, el significado profundo y soberano del plan de Dios se desplegaría, sorprendiendo tanto a aquellos que creían como a los que se oponían. Así, mientras las estrellas comenzaron a brillar con más intensidad en la noche, Abram comprendió que estaban a punto de entrar en una nueva era de manifestación divina, donde cada ladrillo caído de la Torre de Babel se convertiría en un ladrillo de esperanza para las futuras generaciones. ¿Cómo respondería el corazón del pueblo a este llamado transformador? La revelación del pacto estaba más cerca de lo que imaginaban, y la promesa de un nuevo amanecer clamaba a ser abrazada. Y mientras el aire permanecía impregnado de expectación, y la multitud se agrupaba alrededor de Abram, los ojos de cada hombre y mujer estaban fijos en el cielo. Las nubes de tormenta parecían entrelazarse con las oraciones elevadas, formando un lienzo de poder espiritual. Al ver esta escena, Abram sintió el palpitar del cielo y comprendió que ya no habría marcha atrás. El curso de los acontecimientos había sido trazado. Los murmullos del pueblo crecían con cada segundo, ya no solo de temor, sino de un destello de fe que empezaba a florecer. ¿Acaso el Dios de nuestros padres verdaderamente escucha? ¿Podría ser que Nimrod no es el único con autoridad? Sus corazones, al principio reacios, temblaban en un compás con el llamado de Abram. Abram, sintiendo el movimiento del espíritu, se volvió hacia la torre, ese monumental símbolo de la soberbia humana. Escuchadme, pueblo. No solo se alza un edificio ante nosotros, sino una decisión se presenta ante nuestros corazones. La rebeldía de Nimrod clama a los cielos, pero el amor de Dios desciende para restaurar. ¿A quién serviréis? La luz resplandeciente que había descendido parecía reflejar en los ojos apagados, reviviendo en ellos la esperanza. Un silencio sepulcral se hizo presente cuando las palabras de Abram perforaron la nebulosa de confusión. Si la torre es un símbolo de división, entonces se convertirá en un peldaño hacia nuestro Redentor. Venid, adorad y unámonos en la fe del Dios Altísimo, que nos ha prometido un futuro.
El grito de Abram resonaba en sus corazones como un eco de promesas antiguas. Algunos, en sus mentes aún luchando, murmuraban, «Pero, ¿y si Nimrod no lo permite? La reputación de su grandeza está en juego». No obstante, otros respondían con valentía, «El Dios de Abram es el único que puede liberar y unir a su pueblo». Las palabras de fe comenzaron a gestarse, y una vez más la multitud fue desbordando el miedo por la esperanza. «Unámonos, luz en la oscuridad, unidad en la diversidad», resonó entre los congregados. El aire temblaba con la electricidad de un arrepentimiento fresco. Sin embargo, desde la cima de la torre, Nimrod observaba con furia creciente. Su rostro reflejaba el sombrío fulgor de la ira. Con un gesto imponente, alzó su mano y gritó, «¿Qué locura es esta? No os dejaré seguir con tales ideas. La torre debe permanecer. Es un símbolo de nuestra inmortalidad, pues sin ella perderemos lo que somos». Pero en su corazón, la contradicción se abría paso. Aunque su voz era fuerte, las dudas comenzaron a aflorar. En su interior, la sombra del desafío de Abram se tornaba en eco de una posible verdad divina. Esto llevó a Abram a extender su mano de fe, su rostro resplandeciendo de determinación. «Defenderemos nuestro altar, la torre caerá, y con ella caerá la opresión que el orgullo ha traído. Más aún, la grandeza de nuestro Dios se elevará». Sus palabras se entrelazaban con el viento, llevando un mensaje a los corazones de los que presenciaban. Mientras el pueblo comenzaba a moverse, el cielo que había estado nublado comenzó a abrirse, dejando que rayos de luz dorada tocaran la tierra. Era un signo tangible de la presencia divina, un llamado poderoso a la unidad. Pero Nimrod, celoso y temeroso, no se daría por vencido. Su corazón se oscurecía y la rabia se encendía. «Mis planes no se verán como fracasos ante un simple cortejo de fe. La torre se mantendrá, cueste lo que cueste». Así, el pueblo se dividía en cada latido, entre la elección de seguir a un rey terrenal o abrazar al Dios de Abram. Mientras los murmullos se tornaban en susurros de esperanza, el destino de la torre y de quienes la rodeaban pendía de un hilo frágil, un hilo que ya comenzaba a cortarse. «El pacto se establecerá», clamó Abram con firmeza, «y está llamado a trascender sobre este lugar. Un nuevo comienzo está cerca, donde el verdadero reino de Dios se manifestará». Las estrellas, como testigos de la promesa, parecían encenderse aún más en el firmamento, revelando que la intervención divina no solo llegaría como respuesta, sino como la decisión soberana de Dios en medio de la controversia. La tensión palpaba el aire, y en el corazón de cada hombre había un dilema: seguir los dictados del hombre o confiar en las promesas del Creador. Mientras cada acción se acercaba a un clímax inevitable, Abram percibió que un nuevo amanecer estaba por romper el horizonte. «Y un viento nuevo soplará», murmuró Abram, comprendiendo que lo que estaba en juego era no solo un edificio, sino el propio destino del pueblo. La torre, en toda su arrogancia, sería testigo del despliegue del plan divino. ¿Quién prevalecería al final? El tiempo revelaría que el verdadero camino hacia la grandeza no era a través de la construcción de piedras, sino a través de la edificación de corazones dispuestos a escuchar la voz de Dios. La agitación en Ur crecía por momentos. La congregación, firmemente unida por la fe, miraba con fervor hacia Abram, quien se erguía como el embajador del Altísimo en medio de la confusión que azotaba la torre de Babel. La noche había empezado a desdibujar las fronteras de la realidad, y el viento del Espíritu soplaba con poderosa determinación, empujando a los corazones hacia una convicción renovada. Abram, sintiendo el peso del momento, alzó su voz sobre el murmullo que crecía entre el populoso asentamiento.
El tiempo ha llegado para rechazar la arrogancia del hombre y abrazar la grandeza de nuestro Dios. La torre no es más que un símbolo de la insensatez del corazón humano. Él nos llama hacia la unidad y la fe. Las palabras de Abram encendieron una chispa entre la multitud, mientras algunos comenzaban a murmurar en acordes de asentimiento. Es verdad, hemos buscado construir nuestro propio nombre, pero en esa búsqueda hemos encontrado confusión, decía una anciana entre las filas, su rostro surcado por la angustia de años pasados bajo la opresión de Nimrod. Si hay un Dios que nos llama, queremos oírlo. Nimrod, desde lo alto de su torre, observaba la escena con una mezcla de frustración y temor. «¿Qué locura es esta?», gritó, buscando dar sentido a la traición de su pueblo. La lealtad debe prevalecer. No permitiré que un solo hombre y su Dios desbaraten nuestro legado. Pero las palabras de Abram ya habían empezado a resonar en muchos corazones. El viento sagrado que había comenzado a soplar proyectó una nueva esperanza. «No se trata de un legado construido con ladrillos y mortero», replicó Abram, «sino de un pacto eterno, uno que se teje en los corazones dispuestos a seguir la voz de Dios. Seremos benditos y seremos una bendición». Cada declaración de Abram levantaba una ola de fe entre la multitud. «Unámonos bajo el poder del Altísimo», exclamaba un joven, mientras otros se unían, convenciéndose de que el sueño de unidad no solo era posible, sino que era su destino divino. «Es el tiempo de dejar atrás la división y la confusión». Las estrellas, testigos silentes del clamor humano, comenzaron a brillar con más fuerza, como si respondieran al clamor de la creación. La tierra, testigo de este despertar espiritual, vibraba con nuevas energías. Mientras tanto, Nimrod, cegado por su propia obstinación y orgullo, juró llevar a cabo su venganza. «He de unir a esta gente de nuevo, o perderemos lo que somos. La torre no caerá tan fácilmente. He de demostrarles que tener grandes sueños no está mal, si pisan sobre las reglas del verdadero orden». Pero en su interior la sombra de la duda empezaba a crecer, pues, en lo profundo de su ser, sentía temores que nunca había conocido. Abram, adentrándose más en la fe colectiva del pueblo, proclamó en un grito de unidad: «El pueblo de Dios debe levantarse y edificar un altar en reconocimiento de sus promesas. Será el símbolo no de la ambición, sino de la esperanza renovada. Juntos, en obediencia, nos acercaremos al corazón de Dios». Con cada palabra que salía de su boca, el cielo temblaba y una transformación palpable comenzó a moverse sobre la multitud. Al hacerlo, hombres y mujeres se comenzaron a unir, volviendo sus rostros hacia el Señor, dejando atrás la confusión de Babel. Una decisión fue formada. Así, el eco de la fe resonaba por toda la tierra, y la realidad de una nueva unidad empezaba a tomar forma en su interior. Pero aún quedaba un gran desafío. En el fondo de sus corazones palpitaba la pregunta de si el pueblo de Nimrod podría reconocer su error, inclinarse a su Creator o seguir ciegamente el camino de la ambición. Abram, sintiendo la presión de la inminente división, supo que la batalla espiritual aún estaba en curso. «La gloria de Dios será revelada», proclamó, sabiendo que las palabras de esperanza que ofrecía eran más que un consuelo, eran un camino hacia el futuro. Él traerá la unidad entre todos los pueblos. ¿No es eso lo que desearíamos realmente? Mientras los primeros rayos del alba comenzaban a penetrar la oscuridad, Abra, un anciano que había vivido bajo la opresión del régimen de Nimrod, se levantó entre la multitud. «He visto el brillo de la luz entre la oscuridad. He conocido la ambición y el costo de nuestras decisiones. Si hay un camino hacia la redención, estoy dispuesto a seguirlo.
La multitud comenzó a responder en un clamor conjurado por la fe. Sí, unámonos, que el Señor nos guíe, resonaba en las voces de aquellos que buscaban participar en esta promesa, sus corazones vibrando con esperanza. Abraham, sintiendo la fuerza de esta unión, delineó una visión aún más profunda. ¿Acaso podemos imaginar un mundo donde la Torre de Babel no sea un símbolo de confusión, sino un recordatorio de la gracia del Creador que nos llama a la restauración? El tiempo de la promesa se acerca. Hemos de orar juntos, clamar por la revelación del propósito. Tras un manto de invocación, la tierra comenzó a resonar con los ecos de la oración, mientras el cielo respondía, alcanzando su corazón. En la distancia, el retumbar del cielo no provenía de la ira, sino de una promesa en marcha. Mientras la tensión se convergía en un punto culminante, el horizonte comenzaba a verse más claro. A través de la niebla de dudas, una luz brilló, marcando el camino hacia la verdad encarnada en cada corazón presente, y la historia empezaba a tomar un rumbo divino. Así como durante el diluvio, el arco fue un símbolo del pacto, reflexionó Abraham en su interior mientras observaba la transformación de su pueblo. Ahora, en la caída de la torre, verán un renacer de su promesa. Todo empieza hoy, y el misterio de la unidad se desvelará en su perfecta voluntad. La revelación aguardaba, y la gloria del plan divino estaba a pocos pasos de manifestarse. ¿Sería esta la respuesta de Dios a la humanidad? La historia apenas comenzaba a revelarse, con un futuro prometedor lleno de esperanza y luz.